¿Cómo están, mis queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con lo que me faltó decir en el video anterior, que es la exégesis que llevaban a cabo, eisegesis, mejor dicho, estos cristianos esclavistas, cristianos racistas, que como hemos visto, lamentablemente afectó a todo el mundo protestante en términos corporativos, en términos institucionales. No estamos diciendo que todos y cada uno de las personas, de los individuos, eran racistas. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que el problema del racismo eh, fue un problema sistemático, institucional, porque fue abrazado por cada una de las denominaciones que estuvimos nombrando, y, y podemos decir que lo hicieron de manera oficial, ¿no? De manera oficial porque tampoco es que tuvieron una declaración oficial en contra del racismo, sino prácticamente hubieron declaraciones oficiales de los bautistas del sur, también de los presbiterianos, ¿verdad? Y de muchos de los que representaban grandes teólogos, ¿verdad? Como Charles Hodge, que nombramos, Robert Dabney en el área de los presbiterianos, lamentablemente, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco la exégesis que estaban haciendo, porque obviamente ellos intentaban basarse en las escrituras y, y con argumentos exegéticos respaldar la idea racista y el derecho a esclavizar a seres humanos. Y vamos a estar viendo un poco de esa exégesis para luego, en un tercer video, comparar todo esto, toda esta mierda en realidad, porque es una basura lo que hicieron que nos, esto que nos haga meditar en que como iglesia y como cristianos podemos caer en la peor de las cosas. En la peor de las cosas podemos caer. Entonces, en ese sentido, Dios nos libre eh, y estemos atentos porque podemos, si ellos tropezaron, también nosotros. Y una de las tesis que tiene un servidor y que lo ha dicho en el video anterior es que en estos momentos la iglesia está en estos momentos prostituida, así como lo estuvo la iglesia a la que estamos mencionando históricamente con el tema del Estado. Pero eso va a ser para un tercer video en el que vamos a estar ya llevando más explícitamente las conclusiones de todo esto. Bueno, algunos autores para recordar que defendieron la esclavitud y que representaban a las denominaciones principales del protestantismo, habíamos nombrado Richard Furman y J. T. Hendrick de la Bautista, entre otros varios más, ¿verdad? Y vimos más o menos los argumentos que daban. Del ala metodista vimos a los pastores o clérigos William Cappers y William A. Smith. De la parte de los presbiterianos vimos a J. H. Thornwell, vimos a Palmer, vimos a Dabney, vimos a Hodge, ¿verdad? De los luteranos no, no conversamos acerca de ello para no hacer más largo el tema, pero sí hay un obispo o un pastor, ¿no? Que se llamaba C.F.W. Walter, ¿no? Y que daba la idea, hacía una defensa a través de los patriarcas, hablando de que que el modelo patriarcal era inerrante, esa es la idea. El orden social natural está jerarquizado por mandato explícito en el Antiguo Testamento y se basa en los patriarcas, pero se basa en una visión patriarcal, que no es la bíblica, la del Antiguo Testamento, por más que así les gustaría a muchos cristianos hoy en día, lamentablemente. Bueno, fíjense que les había nombrado también yo un catecismo, ¿no? Y le había hecho le había mostrado algunas preguntas del catecismo con sus respuestas. Y quiero mostrarles para que vean que esto es historia, no es un invento que yo me lo saqué. De hecho, eso yo lo traduje de un artículo de Pearson. Creo que lo mostré ayer mismo, que ayer fue cuando grabé. Voy a mostrarles captura de ventana. Captura de ventana. Y estoy buscando aquí la imagen para que la puedan ver de los libros impresos, digamos. Esto era.
¿Por qué no me aparece? Qué extraño, no me quiere aparecer. Eh, es muy raro, es muy raro. No, no me sale. No sé por qué si lo tengo abierto. No entiendo. A ver, estas cosas pasan cuando uno está en vivo y en directo, ¿no? Aquí parece que me está apareciendo. No, definitivamente no tiene ganas de aparecer. Déjenme abrirlo con... Ahí sí. A ver, acá está. Ya, aquí lo encontré. Aquí se los comparto. Deme un segundo que tuve que abrirlo en otro. Siempre esto es complicado. Ya, entonces, aquí captura de ventana. Ahora sí, exactamente. Ahí lo pueden estar viendo. Fíjense, quiero expandirlo un poquito. Miren lo que dice. Catecismo. Protestant Episcopal Church. ¿Ya? De la Iglesia Episcopal Protestante. ¿Ya? Eh, aquí es de la Confederación de los Estados, ¿verdad? Y bueno, esa es la portada. Acá está el catecismo protestante, de la iglesia protestante, obviamente, el catecismo. eh, este era para los esclavos y este era para todos, ¿no? Este era para todos y este era para los esclavos, ¿verdad? Eso es lo que muestra. Si mal no recuerdo, sí, este era el catecismo para todos los cristianos blancos, los que podían entender mejor, que tenían un mayor entendimiento, según la visión de estos tipos. Y el catecismo de los protestantes de la Iglesia Episcopal Protestante, pero para los negros. Aquí dice, de slave. Ahí había otra imagen más arriba, si mal no recuerdo, déjenme ver si la encuentro, de este paper. Acá está. ¿Ya? Este es un ensayo que escribió sí, Mater, la visión de Mater, este pastor, que era muy conocido en su tiempo, era muy respetado, el pastor Mater. Escribió un ensayo para incentivar a los esclavistas, a los negreros, a enseñarle a los cristianos, perdón, a los negros, enseñarles para que digamos, fuesen buenos negros, se comportaran y pudieran ir al cielo, pero manteniendo la jerarquía, literalmente, ¿ya? Bueno, ahí vieron un poquito de la historia, triste historia de la iglesia protestante, muy triste, que da pena, pero bueno. Vamos a ver un poco de la exégesis que llevaban a cabo. Y aquí yo tengo anotadas algunas cositas. Para legitimar la brutalidad de la trata transatlántica y la esclavitud, porque para llevar estos barcos también tenían negros en el barco, ahí como esclavos, y transportaban negros como mercancía. Para legitimar la brutalidad de la trata de negros, de la esclavitud hereditaria y a perpetuidad, porque los negros quedaban como herencia, ¿no? Las denominaciones protestantes no dependieron únicamente de la teoría política, no, sino que obviamente fueron el fundamento de la teoría política, como vimos ayer. Diseñaron marcos exegéticos rigurosos que racionalizaron conceptos teológicos, como vamos a ver. Al hacerlo, lograron vincular permanentemente el color de la piel y el origen geográfico africano con el pecado. O sea, esa es la idea. Eran más pecadores ellos, ¿no? Esa mancha de pecado no se podía sacar, ¿no? La vincularon con el pecado, con la servidumbre y con un castigo divino, con una maldición divina. Y la marca de esa maldición era el color de piel, básicamente. ¿Sí? El pasaje bíblico que se convirtió en la piedra angular digamos, de estos racistas era Génesis capítulo 9, que se cita como la maldición de Cam. ¿Sí? Era la piedra angular absoluta para la defensa y la justificación de la esclavitud negra, en este sentido, este pasaje, que, digamos, extraían de ahí la maldición de Cam y la interpretaban de una manera muy particular, que era que
Cam quedó negro y su descendencia era toda negra, ¿no? En ese sentido, y iba a ser esclava de los libres, ¿no? De los libres, Sem y Jafet, si mal no recuerdo. El libro del Génesis relata que Cam encontró a su padre Noé embriagado y desnudo en su tienda, y avisó a sus hermanos Sem y Jafet. Al despertar, Noé emitió una terrible maldición, no directamente sobre Cam, sino sobre el hijo de este, Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aunque el texto hebreo original no hace absolutamente ninguna referencia a la piel oscura, no menciona a África, ni aplica la maldición a todos los descendientes de Cam, la exégesis protestante de aquel entonces y de estos, digamos, ideólogos prácticamente, amplificó e interpoló el texto extrabíblicamente para crear el mito racial supremo. Los apologistas protestantes en América transformaron a los tres hijos de Noé en los progenitores y arquetipos biológicos de las razas humanas. Jafet fue posicionado como el ancestro de los caucásicos, los europeos, ellos, ¿no? Representando la pureza, la civilización superior y el favor divino, creando un concepto teológico de blanquitud desracializada, o sea, sin una raza inferior, por decirlo así, donde lo blanco era el estándar perfecto e incontaminado de la humanidad. La idea era como que la raza se notaba solamente cuando se diferenciaba de lo blanco. Esa es como la idea, ¿no? La pureza era lo blanco y las otras razas eran ya perdidas. Sem fue considerado el progenitor de los asiáticos y los nativos americanos, a menudo ignorados en el binario maestro-esclavo del sur. Cam por consiguiente, por consiguiente, fue racializado, cayó en esa maldición de ser racializado como negro y atado exclusivamente a la población de África, cuyo linaje fue percibido como una raza servil, degradada y destinada inexorablemente a caer bajo el dominio de los Jafet, ¿no? De los descendientes de Jafet. Intelectuales teológicos de aquel entonces utilizaron este pasaje no como historia antigua, sino como una profecía vigente y un decreto divinamente inspirado. Argumentaron que la piel negra era la manifestación física y biológica de esta maldición espiritual que afectaba la mente y la persona del africano. Así, el comercio transatlántico de esclavos dejaba de ser un acto de avaricia mercantil para convertirse en el asombroso e inevitable cumplimiento de la palabra profética de Dios y también, como vimos ayer, una misión, una gran misión comportándose como buenos cristianos. Al ubicar la inferioridad racial como un decreto emanado de la autoridad divina, el estatus subordinado del sujeto negro quedaba fijado para siempre, imposibilitando cualquier alteración política o social. No había posibilidad alguna de movilidad social. Eras esclavo y, por ser negro, como no podías quitarte la negrura, no había nada que hacer. Por siempre, por siempre y por siempre, toda tu raza va a ser esclava. No, esa era como la idea acá debajo del sol, ¿no? Vamos a ver entonces el texto de Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29, donde sale esta historia. Y vamos a ver el versículo de la maldición para que veamos que esta exégesis eh, muy, ex- muy exégesis no era, más bien era una eisegesis, que digamos, lo diríamos, ¿no? Los hijos de Noé, dice el versículo 18, que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Aquí te da la introducción, ¿no? Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó viña, ¿verdad? Y después sacó el fruto de la viña, hizo un vino, se lo tomó, quedó bien feliz, ¿verdad? Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Entonces apareció Cam, padre de Canaán, y vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. La idea aquí es que se burló, vio a su papá en pelota y fue a reírse y a contarle a su hermano y a burlarse de su papá. O sea, a burlarse
de su padre, en vez de honrarlo, en vez de taparlo, ¿verdad? Y no ver su desnudez, y no tener esa imagen, sino tener cuidado, ¿verdad? Y honrarlo, fue y le contó a sus hermanos para burlarse. Hay algunos tipos que, no sé, bueno, por nuestra mentalidad pornográfica hoy en día, ¿verdad? Que ven en esto que Cam se violó a su padre. Algunos llegan a interpretar esas cosas. Eso ya es ir más allá de lo que dice el texto y sí, si bien hay algunos que hacen exégesis y se basan en que dice que lo vio y dicen, no, que ahí el hebreo parece que, no, no vengan con cuestiones. Esto ya es ir más allá de lo que dice el texto. El texto claramente nos dice que cambió a su padre borracho y desnudo y fue y se lo contó a sus hermanos. Ya, no sería ridículo que si Cam, que ya es ridículo argumentar esto, ¿no? Pero sería tonto que Cam se viole a su padre y después se lo vaya a contar a su hermano. Ajá, me violé a mi padre. No, que esa interpretación de verdad que es descabellada. Mejor quedémonos con el texto tal cual como dice, ¿no? Entonces dice que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y eh, andando hacia atrás, para no mirarlo, ¿verdad? Para no mirar la desnudez del padre, eh, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. La idea era honrarlo, respetarlo y no tener esa imagen para no verlo a él en el día de mañana y tener esa imagen de desnudo y borracho. Cubrirlo, no verlo, ¿verdad? Para mantener esa autoridad incluso en sus mentes de que es su padre, el gran hombre que era Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios y mantener esa autoridad. Versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, que se había burlado de él. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será siervo de siervo será a sus hermanos. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta es la maldición que hay. Se está refiriendo, la maldición es al hijo de Cam, que es Canaán, y que simboliza toda la tierra de Canaán, que iba a ser, que fue maldecida por Dios, ¿verdad? Por todas esas naciones, y fueron juzgadas, y el instrumento que usó Dios fue Israel. Destruir a todas esas naciones y colocarse una nueva nación, que sería la nación que Dios había engendrado, que sería Israel. Eso es lo único que nos dice en todo el contexto, este texto, esta maldición, y no dice nada de color, no dice, hay un teólogo que miren lo que decía, se los voy a leer para que vean, aquí tengo anotado, ¿no? Tratando de hacer exégesis, decía lo siguiente, la palabra Can, este es el teólogo Price, me parece que se llama, a ver, ¿dónde es que lo tengo el nombre? Mm, Josiah Price, ¿no? Vivió entre 1788 a 1861. Y una de las citas que son, son memorables. Dice la siguiente. La palabra Cam, en el idioma de Noé, que era el hebreo puro y más antiguo, ¿no? A estas argumentaciones, ahí uno empieza a decir, a ver, ¿de qué está hablando este tipo? Significaba cualquier cosa que se hubiera vuelto negra. Era la palabra para negro, cualquiera que fuera la causa del color, igual que la palabra black o negro, significa negro en la lengua inglesa. Igual que en la lengua inglesa significa negro, black significa negro, asimismo, tan significaba negro. Ese era uno de los argumentos que daba. Fíjense lo que decía en otro lugar. Incluso la palabra negro deriva del hebreo níger, y significa negro. El Níger es un gran río de África y originalmente recibió ese nombre porque los hombres negros fueron los primeros en asentarse en las tierras que lo bordean. De ahí surgió desde tiempos remotos la palabra negro, que se aplicaba a la raza de Cam y a ningún otro pueblo. ¿Ya? Ahí haciendo exégesis, justificación y racionalizando, ¿verdad? Bueno, más que exégesis es eisegesis y racionalizando una idea que ya tenía previa.
que los hijos, que Cam y los hijos de Cam eran todos negros. No solo los de Canaán, a pesar de que la maldición fue sobre Canaán, estos tipos le dieron a la maldición a Cam en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, vemos que la exégesis que hacen estos hombres, de Génesis capítulo 9 versículo 18 al 29, no tiene ningún fundamento para la conclusión a la que llegan. Esto mismo, y esta es la tesis de un servidor, es lo que hacen hoy en día los defensores del Estado, citando Romanos 13, citando 1 Pedro 2, citando los evangelios donde Jesucristo habla del César. Eso mismo, tomando esos textos y distorsionándolos totalmente con una idea previa, intentando justificar todo eso, toda su idea en ese texto, incrustando esa idea. Eso es lo que hacen, lo que hacían estos esclavistas, estos negreros, estos apologetas de la esclavitud. Asimismo, lo que hacen hoy en día los pastores y los maestros cuando citan Romanos 13, cuando citan estos textos. Por eso que estoy haciendo esta revisión, que es dolorosa, obviamente, al respecto. Otro texto importante que usaban, con el que hacían exégesis, era Génesis 4, la marca de Caín. Otra también, trataban de buscar ahí excusas donde meter la negrura, ¿no? Y donde justificar la esclavitud. De manera paralela a la narrativa de Cam, la historia de Caín y Abel fue sometida a una transmutación racial similar. Tras asesinar a su hermano, el Génesis indica que Dios le puso a Caín una marca o una señal para protegerlo de ser asesinado por aquellos que lo encontraran. A pesar de que la Biblia no especifica la naturaleza de esta marca que Dios le puso a Caín, los púlpitos protestantes en Estados Unidos dedujeron arbitrariamente que la marca era la pigmentación oscura de la piel, la nariz achatada y el cabello ensortijado, o sea, ese cabello así, muy bien duro. Se enseñaba que la negritud se originó con el primer asesino de la humanidad como un castigo visible e indeleble. O sea que los negros eran todos unos asesinos. Esta doctrina, anterior a denominaciones exclusivamente estadounidenses, por supuesto, esto venía de antes, e impulsada vigorosamente en los siglos XVIII y XIX, sirvió para un propósito dual. Primero, racionalizaba la idea de que los africanos eran un pueblo propenso a la violencia, el salvajismo y el pecado, justificando la necesidad de controlarlos mediante la esclavitud. Ese era un propósito que buscaban, ¿verdad?, con esta doctrina. Segundo, proporcionaba una base teológica para la segregación eclesiástica y la negación de la igualdad. Se argumentaba que los descendientes malditos de Caín no debían tener autoridad política, derecho a voto, por ejemplo, ni autoridad eclesiástica sobre los hombres blancos. Esto se utilizó sistemáticamente para negar el acceso al liderazgo pastoral a los negros e infligir una condena religiosa contra los matrimonios interraciales. No sé por qué se me viene a la mente la idea de que las mujeres no pueden ser pastores. Con estos textos. Pero no es el tema que vamos a estar entrando aquí, pero también muchos de los textos que se usan para negar que una mujer pueda ser anciana, obispo o pastora, que es lo mismo, un sinónimo, que es un término de servicio, no de una jerarquía en la iglesia. Muchos de los textos que se usan para negar que una mujer pueda ser pastora, en realidad están haciendo no exégesis, sino un exégesis, están mutilando ese texto y metiendo una idea en ese texto. Lamentablemente, yo no estoy afirmando nada aquí, ¿no? Que si no tendría que argumentarlo y no quiero afirmar nada, pero solo quiero decir que las ideas contra el pastorado femenino se basan en textos fuera de su contexto y distorsionados, en ese sentido, y, y fundamentados en la idea de jerarquía. Y nuevamente, como les dije en el video anterior, siempre que escuchen una idea de jerarquía ontológica, de una escalera del ser, de una jerarquía, un poder que tiene derecho a alguien de ejercer dominio sobre otro, cuando ustedes vean eso, vean ese presupuesto, ustedes ya están viendo a alguien que va a soltar una herejía, que va a decir una herejía, o que sostiene una herejía debido a que sostiene tal idea de jerarquía. ¿Mm? Vamos a ver el texto, bueno, no es tan relevante que veamos el texto de Génesis 4, pero veámoslo claramente para que vean que no hace ninguna alusión a la maldición de Caín, ¿no? Dice,
En el versículo 10 del capítulo 4 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y créanme, en el hebreo no existe la idea de color, no existe la idea que le cambió la piel, no existe esa idea. Ustedes lo pueden revisar en el hebreo si quieren. No hay ninguna... Es como si nos vamos a Romanos 13 y leemos que el magistrado civil, por ejemplo, para que lo veamos paralelamente, ¿no? A pesar de que estamos haciendo algo que yo prometí hacer en un video futuro, pero sería bueno. Decía, sométase en el Romanos 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades, autoridad. La gente hoy en día, o los pastores, los maestros, los comentaristas bíblicos, ¿verdad? Los doctores de la iglesia, toman esta palabra y le dan un significado que no tiene en las escrituras. Que no tiene. Toman la palabra, por ejemplo, eh, en el versículo 4, porque es servidor de Dios. La palabra servidor es diácono. Y diácono es alguien que es, en términos bíblicos, como les decía en el video anterior, existe la esclavitud bíblica, que es distinta a la esclavitud negra de los protestantes. En la cosmovisión de aquel entonces, ser un diácono era ser una especie de esclavo, de se me da la palabra, de esclavo y de siervo. Alguien que está a la paga y que, por supuesto, está contratado, sí, pero es un siervo, un esclavo y que tiene que trabajar en la casa de su amo, en ese sentido. Y ese es el título que Romanos 13 le da a esta autoridad, a este magistrado. Y me estás diciendo que estamos llamando diácono a los estados modernos, los cuales los maestros, los pastores, los doctores están diciéndonos que está aquí en Romanos 13. Me está diciendo que en Romanos 13 está el Estado americano, me está diciendo que en Romanos 13 está el Estado de Chile, me estás diciendo que en Romanos 13 el apóstol Pablo está hablando del Estado de Argentina, el Estado de Irán, el Estado de donde sea. No, eso es eisegesis, ¿me entiendes? Eso es meter una idea actual, una cosmovisión política, económica, ¿verdad? Incluso ética, antibíblica, antiética, obviamente, incrustarla en el texto de Romanos 13. Eso es precisamente lo que estaban haciendo los cristianos esclavistas, los negreros cristianos que se hacían llamar cristianos, metiendo en estos textos que hemos visto en Génesis 4 y en Génesis capítulo 9 teniendo una idea y esa idea incrustarla así a la mala, así con un martillo y meterla a todo, a lo que dé. Eso es lo que estaban haciendo básicamente estos cristianos con estos pasajes. Y eso es lo que hace, como vamos a ver en el video que viene, los cristianos actualmente con Romanos 13 y entre otros pasajes. Otros pasajes que usan, bueno, ya habíamos hablado de la carta o sí, de la carta a Filemón, ¿no? Y de algunas cartas paulinas también, de cómo el apóstol Pablo trata con siervos y con amos. Mientras que el Antiguo Testamento proporcionaba el mito fundacional para el origen de las razas y su jerarquía, según estos tipos, ¿no? Que el Antiguo Testamento proporcionaba el mito fundacional para el origen de las razas y la legitimidad de esta jerarquía, ¿no? Ya lo vimos que el supuesto fundamento que tenía. El Nuevo Testamento, particularmente los escritos del apóstol Pablo, se empleaba o se usaba, se instrumentalizaba, mejor dicho, es la palabra adecuada, rigurosamente para dictar la praxis, la práctica, ¿no? Y mantener el orden operativo en las plantaciones, ¿no? Mantener la economía, básicamente. Teólogos presbiterianos, bautistas y metodistas esgrimían como arma central textos como Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor como a Cristo.
Pero esos siervos, ¿no? Si nos vamos a- al pasaje, Efesios, en Efesios capítulo 5, aquí lo tengo, Efesios capítulo 5, el versículo era del 5 al Efesios 5, no, Efesios 6, por eso era. Efesios 6, capítulo, versículo 5. Siervos. La palabra en griego para siervos es dulos, esclavos, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, según el diccionario Strong, ¿no? Frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir, siervo. En ese sentido, la esclavitud en Roma era un contrato, muchas veces era un contrato, también, en parte, también habían esclavos que eran eh, cautivos de guerra, ¿no? Cautivos de guerra y eso ya eran un botín, ¿no? Pero la mayoría de los esclavos eran siervos que se habían vendido y que ya como tal tenían que pagar su, digamos, eh, que lo habían comprado en ese sentido. Pero es una lógica económica de esclavitud que podía alcanzar esa libertad. Y de hecho se podía alcanzar, podían existir libertos que compraban su libertad. En el caso de la esclavitud negra y la cosmovisión de estos cristianos protestantes del siglo XVIII, el siglo XIX, no existía la posibilidad de que un negro pudiese liberarse porque había una maldición ontológica en él, había una jerarquía ontológica y no había posibilidad alguna de movilización social. El negro era un esclavo y ese era su destino, ¿no? Ese era su destino porque era una bola de carne pecadora, ¿me entienden? En cambio, en el Nuevo Testamento habían esclavos, siervos, que incluso eran pastores y enseñaban a personas que eran amos, incluso podía ser que si un amo y un esclavo se convertían en una casa, la casa de un amo, por ejemplo, se convertía, y hay evidencia histórica de aquello, si se convertía un dueño de casa, ¿verdad? Un hombre dueño de casa, y se convertía toda su casa y con ellos todo su hogar, toda su casa se convertía, se podían convertir también los siervos, y si uno de esos siervos llegaba a ser pastor por don de Cristo, por llamado de Cristo, ese pastor podía pastorear al mismo amo en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces ahí la jerarquía ontológica no existía, no había posibilidad alguna de una visión jerárquica ontológica. En el Nuevo Testamento se niega la jerarquía ontológica en ese sentido, y sí se asume un orden económico, por supuesto, que hay que respetar, pero, pero ese orden económico tiene que presuponer y respetar la ley y la ética, ¿verdad? Y el mandato de Dios nuestro Señor y el derecho de nuestro prójimo en ese sentido, ¿no? Entonces, estos leían Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, ¿verdad? También leían a Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos estos textos que podemos leerlos en Colosenses capítulo 3, versículo 22, Colosenses 3, 22, 3, 22, que dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Vaya que si tú tomas este texto, asumiendo que el apóstol Pablo está pensando en siervos, en esclavos, en términos de la visión de los negros, eso es terrible, es tremendo. No, no es esa visión, es siervos en términos actuales, en términos de contractuales, en términos de que el tipo quedó pobre en la pobreza y no le quedó otra más que venderse a cambio de un sustento, de una cama, de un hogar, ¿verdad? En ese sentido, y es lo que ha existido, siempre existió, hasta el día, hasta, no sé, no mucho tiempo ha existido esa figura, lo que no quería decir que esa persona podía con mucha dificultad, eso está claro. Era muy difícil, pero podía salirse de esa condición. De hecho, la ley bíblica establece las condiciones necesarias, ¿verdad? Sociales para que se pueda promover ese cambio social de los siervos, ¿verdad? De los que caen en servidumbre. La palabra ahí de siervo en el griego es nuevamente dulos, que puede ser un esclavo,
comprado, digamos, por dinero, puede ser uno que fue capturado, pero también puede ser un siervo, alguien que es un mayordomo de una casa, ¿verdad? Y que puede cambiar, llegar a ser liberto en ese sentido. Y así también el texto de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1. Los defensores de la esclavitud sostenían que, si bien Cristo trajo igualdad espiritual, el Nuevo Testamento reconoció y reguló explícitamente la institución civil de la esclavitud, incorporándola al orden moral junto con el matrimonio y la paternidad. Charles Hodge argumentaba que ni Cristo ni los apóstoles denunciaron la posesión de esclavos, exhortando en cambio a los amos a ser benevolentes. Nuevamente, lo que estaba en la mente de Charles Hodge, la definición de esclavitud, ¿no? El concepto, es como supongamos que esta taza yo la vacío, ya tenía un poco de sed, yo la vacío del contenido que tenía anteriormente y le pongo otro contenido y digo que es la misma taza de té. Si yo tengo un té, por ejemplo, un té rojo, y lo vacío ese té y le echo un café, y yo digo que es lo mismo, vamos, si vas a seguir tomando lo mismo. No, no es lo mismo, me está cambiando completamente la bebida, lo que estoy tomando. Lo mismo esa definición de esclavitud. Charles Hodge estaba confundiendo una esclavitud jerárquica, una esclavitud que estaba fundamentada por conceptos teológicos y no por situaciones económicas. Era, el concepto de esclavitud en la Biblia. El concepto de esclavitud es por causas económicas, no por causas ontológicas. ¿Se entiende? En Hodge, la esclavitud era por causas ontológicas y ese es el grave error no menor, error tremendo, el cual va a dar cuentas por ese grave error y pecado, básicamente, ¿no? Porque no tiene excusa, porque está torciendo las escrituras en ese sentido. Por lo tanto, Hodge declaraba pecaminosa, perdón, por lo tanto, Hodge decía que si declarábamos la esclavitud como pecaminosa, era una aberración teológica. Pero claro, si seguimos la definición de Hodge de esclavitud, pero como no la seguimos, nosotros condenamos esa definición de esclavitud, de que un negro es esclavo por ser lo que es, ontológicamente su ser, y no puede dejar de serlo, y por eso tiene que ser esclavo. Esa definición, pues nosotros la rechazamos y decimos que es pecado, y que él es el que está equivocado, ¿no? El ejemplo máximo para neutralizar el abolicionismo fue la epístola a Filemón, donde Pablo envía al esclavo fugitivo Onésimo de regreso a su amo. Los predicadores sureños como Robert Dabney, el presbítero, utilizaron este texto para probar que ni siquiera la conversión cristiana de un esclavo abolía su servidumbre perpetua. Aquí, nuevamente, están definiendo la esclavitud equivocadamente. Onésimo era un esclavo de Filemón. Sí, lo era, mejor dicho, ¿no? Pero lo era en términos de causas económicas, no en términos de causas ontológicas. Esa es la gran distinción. Filemón podía liberarse, de hecho podía comprar su libertad, solo que a lo mejor no tenía el dinero en su momento, pero si llegaba Pablo y tuviera dinero, que no lo creo que lo hubiese tenido en aquel entonces, pero hubiese tenido el dinero, hubiese podido comprar la libertad de Filemón, no comprarlo como un botín, sino comprar la libertad para que pudiera, digamos, estar libre de su deuda o de su situación económica, ¿no? Que obviamente también tenía una deuda, si él estaba en la calle y va a donde Filemón y se vende, Filemón le promete dar todo lo que acuerdan, comida, agua, un hogar, ¿verdad? Está en deuda con Filemón, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no sabemos qué habrá pasado también, no sabemos si a lo mejor Onésimo le debía algo, en verdad, y por eso estaba siendo esclavo de él. O sea, le defraudó en algo y por tanto un juez dictaminó que debía trabajar como siervo de él, como esclavo de él. Entonces, la definición es importante. Por eso es que estoy siendo insistente en esto, porque cuando vamos a textos, a interpretarlos, debemos entender bien qué es lo que se estaba entendiendo en los conceptos que se están usando o en las instituciones a las que se están refiriendo. La institución de la esclavitud en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la institución de la esclavitud del siglo decimonónico, digamos, del siglo XVIII, perdón, la esclavitud decimonónica, digamos, ¿eh? Y así es como se le dice, no tiene nada que ver con la esclavitud negra. Son otras cosas, son distintas instituciones, ¿no? Que son parecidas, pero son distintas instituciones.
como hablar del matrimonio y hablar ya se me va la palabra, pues, del concubinato, ¿no? Son dos instituciones distintas, no podemos decir que el concubinato es el matrimonio, a pesar de que se parece mucho, a pesar de que hay muchas cosas parecidas, pero no es lo mismo en términos legales, ¿verdad? Dabney distorsionó esta cláusula afirmando que el sentido obvio era que debía recibirlo no solo como esclavo, sino como esclavo y hermano cristiano, insistiendo en que la fraternidad mística no alteraba las distinciones civiles dictadas. Fíjense que el apóstol Pablo le había dicho, ya creo que se los había leído, pero me parece que no. El apóstol Pablo le instó a Filemón a recibir a Onésimo no ya como esclavo, sino como hermano amado. Robert Dabney distorsionó esta cláusula afirmando que el sentido obvio era que debía recibirlo no solo como esclavo, sino como esclavo y hermano cristiano. Pero era esclavo y debía seguir siendo esclavo por los siglos de los siglos. Per secula seculorum. Ya, entonces ya vimos algunos pasajes, los pasajes que fundamentaban y que hacían exégesis supuestamente para fundamentar la institución de la esclavitud negra. Génesis capítulo 9, el caso de Noé y de Cam, ¿verdad? El africano hereda una maldición biológica que lo subordina biológicamente al europeo Jafet. Eso es raro, porque obviamente el principal bendecido ahí es Sem, y que Jafet queda en segundo lugar, que queda bien, ¿verdad? Pero queda en segundo lugar y el enfoque es Sem. Pero como ellos se veían como los descendientes de Jafet, ponían Jafet como el mayor, ¿no? Eh, y fíjense que también tenemos el Génesis capítulo 4 donde la piel negra es la marca de Caín, supuestamente. Un exégese ahí totalmente, ¿no? También vemos en Efesios 6, Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Primera de Timoteo también. La sumisión incondicional al amo equivale a la obediencia y devoción a Jesucristo. Esos también los argumentos que daban con esta eisegesis que hacían de la escritura. Nuevamente, estoy citando estos textos de cómo los distorsionaban, ¿no? Evidentemente los distorsionaban, ¿no? No hay que hacer mucho trabajo para demostrarlo, para que luego en el próximo video podamos ver cómo distorsionan los pasajes de las escrituras los estatistas. Y con estatistas me refiero a aquellos que justifican la institución del Estado. No estoy diciendo a los que dicen que quieren mucho Estado, muy grande, no, no, a los que justifican la institución del Estado, ¿no? Del Estado criminal. Y vimos también el caso de la epístola a Filemón, bien ahí como pasadito nomás, ¿no? Luego ya en el próximo video vamos a estar hablando de los textos que usan actualmente eh, los cristianos, los pastores, los maestros, que en toda época siempre hay ideólogos que tratan de justificar lo injustificable. En los siglos pasados fueron estos hermanos que, bueno, algunos no sé si sean hermanos, pero si lo son, van a ser bien pequeñitos en el reino de los cielos, porque hicieron mucho daño, trajeron mucho sufrimiento, y bueno, ellos darán cuenta al Señor. Yo no voy a juzgar si eran o no verdaderos cristianos, eso lo hará el Señor, pero sus obras eran malas en este sentido, muy malas, perversas en ese sentido. Y bueno, así también en nuestra época hay gente que justifica lo injustificable. Y es hoy en día, bueno, no sé si es lo que pasa hoy en día es tan generalizado como lo que pasaba en aquel entonces. Puede que sea, no lo sé, no lo viví. Tengo algunos indicios, me parece que era tan normal todo esto que nadie les preocupaba mucho, ¿no? Y que había uno que otro que se oponía. Pero me parece que había más oposición de la que hoy en día hay ante las mentiras y distorsiones que los ideólogos que se dicen llamar cristianos y que dicen hablar en nombre de la palabra de Dios y que dicen hacer exégesis, ¿verdad? Ah, los argumentos que preparan, ¿verdad? Toda esa argumentación que hacen para justificar la institución del Estado. Lo vamos a ver en el próximo video y ahí nos vamos a estar viendo, mis queridos. Un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video desmontando las mentiras de nuestra época. Ya más o menos demostramos, o hicimos ver, más que desmontar, porque es muy obvio, a nuestros ojos hoy en día es muy obvio que la esclavitud negra y todos los argumentos ontológicos en contra de la negrura, es obvio que están equivocados, que están errados, ¿verdad? Y por tanto hay que pasé más pasajero, así como más rapidito. Así que no creo que haya alguien que se confunda, ¿no? Que diga, uy, si tenían razón. No creo.
Supongo que no existirá alguien. Puede ser, no sé, pero no creo. Confío en el Señor que no hay. Y en el próximo video vamos a estar hablando lo que sí no es muy evidente en nuestra época. Un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.